Una de las herramientas con las que más me gusta trabajar últimamente e ir probando todo lo que van sacando es Manu. Últimamente han presentado la funcionalidad de Skills, como están presentando prácticamente todos los proveedores, como OpenAI, Claude, Gemini, etcétera. Y Manus AI lo ha hecho directamente en su producto, ¿no? En su interfaz web, en vez de hacerlo como por ejemplo Claude en la herramienta CLI, ¿vale? Entonces el objetivo es que veamos juntos en qué consiste esta funcionalidad de Skills y ver cómo funciona. Yo no lo he probado todavía, ¿vale? No he visto nada relacionado, la idea es que lo hagamos juntos en este vídeo. Y nada, vamos al lío. Lo primero que estoy viendo aquí al entrar en Manus es este anuncio, ¿no? En el que se presenta, se habla de esta funcionalidad. Y básicamente voy a abrirme aquí, ¿vale? Para ver todas las actualizaciones. Y aquí tenemos el vídeo, ¿vale? En el que presentan, en el que hablan un poco de esto. A ver, voy a ponerlo más grande, ¿vale? Pero en el que hablan de cómo funciona esta funcionalidad. Vale, muy interesante. Podemos subir skills siguiendo el estándar, ahora vemos cómo lo podemos hacer. Vale, parece que es la configuración de la cuenta donde está metido esto. Y que hay una... Vale, nada, suficiente. Creo que tengo claro cómo podemos empezar a trabajar. Vale, lo primero va a ser venirnos a la configuración de la cuenta. Vale, la tengo en español, pero sería esta parte de habilidades. Y aquí vemos que tenemos ciertas skills ya creadas. Vale, antes que nada, ¿qué es una skill? No he presentado el concepto, no he dicho nada. Pero básicamente una skill, como a mí me gusta definirlo, es un archivo Markdown, no tiene más. De hecho, vamos a ver skill. Vale, en esta página. No, skills, protocol. Esta parte de aquí, ¿vale? En esta página, agentskills.io, te explican de forma muy detallada, ¿no? En qué consiste y todo el tema que tienes que saber, básicamente. Pero básicamente las skills es un fichero Markdown y luego una serie de recursos adicionales que puedes añadir, pero vamos a centrarnos de momento en ese Markdown, que es el que contiene todas las especificaciones de cómo tiene que funcionar, de qué tiene que hacer la gente, ¿no? De para qué sirve esta habilidad. Y una skill básicamente es eso, es una habilidad, ¿no? Es poder proporcionarle conocimiento adicional a un agente sobre un tema en concreto. Como sabéis, esto más o menos antes se conseguía con las tools, ¿no? Las tools lo que nos permitían no es tanto proporcionar conocimiento sobre un tema, sino proporcionar conocimiento de cómo ejecutar una acción, ¿no? La skill más bien es un nuevo protocolo que nos permite ampliar el conocimiento de nuestra gente ahorrando muchos tokens. Pero una skill, vamos a ver un poco aquí, quiero buscar la definición oficial, ¿vale? Porque no quiero inventarme nada, pero aquí lo que define es básicamente lo que he comentado ya, ¿no? De que las skills son un conjunto, ¿no? de carpetas donde tenemos las instrucciones, scripts y cualquier tipo de recurso adicional en el que le explicamos a la gente cómo puede realizar ciertas acciones de forma más precisa y de forma más eficiente, ¿no? Hacer un especialista que tenga esas habilidades para poder ejecutar cierto tipo de acciones. Entonces, aquí lo que nos va diciendo, ¿no? Como contexto es que, bueno, los agentes a día de hoy son bastante capaces, pero muchas veces les falta el contexto para realizar cierto tipo de acciones de forma muy confiable, ¿vale? Las skills resuelven este problema y ¿qué tipo de problemas pueden resolver en concreto? Pues hacerlo especialista en un dominio en concreto, ¿no? Darle nuevas capacidades, evidentemente, como por ejemplo crear presentaciones, construir un servidor MCP, analizar datasets, puedes detallar ahí todo el trabajo que sea repetido, ¿vale? Que como tal ya es una funcionalidad de los agentes, no solo de las skills. Y también muy importante el tema de la interoperabilidad. No es como por ejemplo las tools, que si tú la defines en Python, solo te vale para un agente que esté codificado en Python y quizás con un framework en concreto, ¿no? Con el MCP Server ya se ha solucionado un poco esto. Pero la idea con las skills es que como es un Markdown, da igual. Lo puedes exportar a cualquier tipo de agente, independientemente de cómo y dónde esté construido, y debe funcionar exactamente igual, ¿vale? La conexión. Habrá muchos factores que influyan en el funcionamiento como tal, ¿no? Como por ejemplo el modelo que elijamos. Vale, otra parte interesante para entender bien, ¿no? Las skills es entender cómo tenemos que construir ese Markdown, porque hay que seguir un formato específico. Las dos partes que componen a esta skill son, primero, una parte en la que se define el qué, ¿no? El qué hace esa skill, básicamente con un nombre y una descripción, y esta es la clave para que la gente solo tenga, de cada skill que tenga nuestro agente, solo tenga que leer la descripción
Y si decide que dada esa descripción y ese nombre tiene que utilizarla, entonces ya pasará a leer el resto del contenido, ¿vale? En el que se le da toda la especificación detallada de cómo tiene que funcionar. Fíjate que de esta forma se ahorra mucho tokens en contexto, pero cuando utilizamos tools, normalmente los agentes tienen que cargar toda la definición de la tool, ¿vale? Y aquí no funciona así. Aquí es simplemente descargar esta primera parte, la metadata que se llama, ¿no? Donde tenemos el nombre y la descripción. El agente lee eso y en base a esa información, que como digo es crítica, tiene que estar muy bien detallada, porque es con lo que la gente va a decidir si ejecuta, ¿no? O si tiene que leer más de esa skill o no. Pues esto es muy importante. Y tenemos, como digo, esa parte de la metadata y luego la parte de la descripción como tal, ¿vale? Que la descripción me refiero al detalle concreto de la skill. Aquí está el body content, ¿vale? Que no estoy viendo ejemplos, no sé si es que he ido demasiado rápido, pero no estoy viendo ejemplos completos de una skill, pero ahora lo vamos a ver. Que ahí es donde se le detalla todo. Entonces, más o menos, sabiendo lo que es una skill, ¿no? Nos permite proporcionarle a nuestro agente funcionalidades muy específicas. Por ejemplo, podemos tener una skill para dado una aplicación, ¿no? Que la gente sea capaz de pensar qué casos de uso tiene que implementar en un test, ¿vale? De forma muy detallada. Podemos tener un agente en Python también, ahora mismo voy con ejemplos de codificación, ¿no? Que tenga una skill que le permita construir código siguiendo una arquitectura hexagonal. Podemos tener una skill que a nuestro agente le permite navegar por páginas web para mejorar el SEO de la página, ¿no? Siguiendo ciertos patrones de cómo funciona X empresa. Me lo estoy inventando todo, ¿no? Pero podrían ser ejemplos perfectamente de skills. Y si nos venimos a la página, hay muchas, ¿no? Como esta, repositorios, ¿no? De skills, donde la gente comparte sus skills. Podríamos ver muchos ejemplos de skills que la gente ya está utilizando. Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Estamos ordenando por las más populares. Las descargas que tienen todas esas skills y fíjate que es algo que la gente realmente está utilizando. Tenemos un skill creator, ¿no? Una skill que nos ayuda a crear skills. Tenemos una skill para que la gente sea capaz de navegar por internet. O por ejemplo, un auditor de SEO, ¿no? Uno que trabaja con PDF. El tema del copywriting. Las best practices en Next, ¿no? Un framework de JavaScript. Para trabajar con PPTs. Fíjate que aquí los creadores, ¿no? De estas skills, en este caso son Anthropic, ¿vale? Que hemos visto varias suyas. Pero puede hacerlo cualquier persona. Entonces, por ejemplo, programas de SEO, MCP Builder, o sea, tenemos muchas skills para prácticamente cualquier tipo de cosa que se nos ocurra, un diseño de un canvas, ¿vale? Imagínate que queremos Python Performance, estoy intentando pensar un ejemplo, ¿no? Que podamos replicar ahora en Manus, ¿vale? Vamos a pensar en algo que requiera de programación, ¿no? Entonces podemos buscar un experto en Python. Voy a poner Python. Y queremos algo de code style, project structure. A ver esto. Parece que nos va a dar información de cómo se tiene que estructurar el proyecto, ¿no? Entonces tenemos por aquí la información, ¿vale? Esto sería como la información de lo que haría la skill. Pero vamos a irnos al repositorio de GitHub para ver el Markdown bien, ¿vale? Voy a venirme a copiar esto por aquí, pero me voy a quedar solo con el Markdown. Vale, esta skill. Que aquí tenemos el Markdown, que es lo que me interesaba ver, por fin lo he encontrado. Vale, y fíjate que aquí tenemos, si viésemos el código, aquí ver el código, y tenemos, como digo, la parte de la metadata, que detalle importante que no he comentado antes, está en YAML, ¿vale? Formato YAML. Y aquí fíjate que se dice que su nombre es un Python Project Structure, ¿no? Parece que lo que va a hacer es algo relacionado con la estructura de un proyecto en Python. Y la descripción, aquí le dice que es Python Project, la organización, ¿no? De un proyecto en Python, la arquitectura de los módulos, el diseño de la API pública, etcétera, etcétera. Luego tenemos por aquí también la definición ya de la skill como tal, el qué tiene que hacer el agente, ¿no? Cuando ejecute esta skill, con qué se va a encontrar, la información de cómo tiene que utilizarla. Entonces, fíjate que aquí tenemos el contenido en Markdown, ¿vale? Aquí ya tiene que ser en Markdown, donde se le dan todas las indicaciones. ¿Cuándo tiene que utilizar esta skill? Pues cuando va a empezar un nuevo proyecto en Python, cuando tiene que reorganizar la estructura, ¿no? El código que ya haya en un proyecto, cuando haya que definir módulos de API públicas con el // all, ¿no?
famoso de Python, decidir entre utilizar un directorio de una estructura de directorio plana, ¿no? O jerárquica, anidada, los ficheros test, bla, 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 ¿no? Fíjate que al final, aquí, ¿vale? Aquí tenemos toda la información de cuáles serían esas buenas prácticas a la hora de ejecutar, de configurar el proyecto la estructura de un proyecto. Entonces, aquí es donde iría toda la información de ese dominio, ¿no? Que esa persona experta configuraría para intentar guiar el comportamiento de la gente cuando ejecute este tipo de tareas. Fíjate, ¿vale? Toda la información, todas las guías que hay para intentar mejorar los resultados que ya genera en general bastante bien, ¿no? Un modelo de lenguaje a día de hoy, pero para que sigan nuestras pautas y nuestras best practices de cómo queremos que sean los resultados. Y al final no sea todo un cajón desastre. Como bien sabemos, los modelos son no deterministas y no siempre ejecutan los mismos resultados. Entonces, si hoy, por ejemplo, le pedimos una cosa, la puedo hacer de una forma y mañana de otra forma totalmente diferente. Lo que buscamos un poco con esto es, además de mejorar los resultados y la calidad, es esa consistencia para que todo se alinee con nuestra expectativa. ¿Vale? No sé si más o menos ha podido quedar claro, espero que sí. Si no, dejadme un comentario, intentaré explicarlo mejor en un próximo vídeo. Pero básicamente para eso son las skills, ¿vale? Entonces, todo esto llevado a Manus, ¿no? Que parece que nos estamos alejando de Manus, pero no. Esta funcionalidad es tal cual funciona en Manus. Entonces, como vemos por aquí, ¿no? Tenemos distintas skills. Aquí vemos que nos ofrece Manus una que es para crear skills también. Tenemos otra para generar vídeos, un stock analysis, analizaciones y empresas utilizando datos de mercado financiero, ¿vale? Y analizar datos de sitios web. Vale, entonces, para hacer el ejemplo aquí con Manus, lo que vamos a hacer es agregar vamos a crearla de hecho con Manus y vamos a, fíjate, quiero probar una cosa, ¿vale? Y es que cuando ponemos la barra del 7, le llamo yo, ¿no? La barra invertida, podemos acceder a las distintas skills que tenemos disponibles. En este caso estamos utilizando el Skill Creator y dice, ayúdame a crear una habilidad juntos usando esa skill y primero pregúntame qué debería hacer la habilidad, ¿vale? Vamos a lanzar este prompt que nos sugiere Manus, ¿vale? Y entonces aquí nos va a preguntar, perfecto, vamos a crear una habilidad juntos para empezar. ¿Qué debería hacer esta nueva habilidad? Describe, ¿vale? Entonces, necesito una habilidad para poder crear mi proyecto en Python siguiendo una arquitectura hexagonal, principios solid y todas las best practices. Lo puedes tomar practices de Python, ¿vale? Le vamos a darle al enter. Vale, aquí dice excelente, una habilidad, bla, 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 bla. Voy a primero leer la guía del Skill Creator para ver cómo tiene que, ¿no? Lo que tiene que preguntarnos o cómo tiene que crear ese skill. Y por aquí nos dice que, venga, perfecto, ya entiendo el proceso. Ahora necesito hacer algunas preguntas para diseñar la habilidad. Venga, tipo de proyecto. Venga, voy respondiendo. Punto 1. Va a ser una aplicación CLI, ¿por qué no? Luego nos pregunta la estructura hexagonal, dice, ¿tienes alguna preferencia sobre cómo organizar las capas? Por ejemplo, no, quiero que sea estándar, ¿vale? Luego en tercer lugar, herramienta de dependencias, ¿qué herramienta prefieres incluir? UV, quiero que esté PyTest, Roof y Precommit, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué nos pregunta en el punto 4? Herramienta y dependencia. 4. ¿Podrías darme un ejemplo concreto del proyecto que te gustaría crear? Vale, en el punto 4 lo que queremos es una CLI para poder dar respuestas divertidas al usuario. Chiste, ¿vale? Dada una batería de chistes existentes. Una tontería, lo sé, pero solo quiero que sea ilustrativo de cómo funcionan estas skills, ¿vale? Sin embargo, la skill debe valer para cualquier tipo de proyecto, ¿vale? No solo este. Venga, lanzamos el prompt. Una de las cosas que más me gusta de Manus es su capacidad de, sin tener el prompt perfecto, ¿no? Como en mi caso, que estoy haciendo prompt bastante escueto, bastante vago, cómo consigue generar resultados bastante buenos, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Entonces dice, perfecto, tengo toda la información que necesito, voy a crear una habilidad que me permite inicializar el proyecto en Python con todo lo que le he dicho, ¿no? Voy a proceder a crear una habilidad. Entonces dice Python Project Creation Preference, voy a darle aquí a aceptar y está creando los archivos de la habilidad, ¿vale? Y vamos a darle un ratito para que ejecute esta respuesta, ¿vale? Fíjate que cuando ya termine de ejecutar todo el procedimiento, ¿no? Para crear la skill, tenemos aquí un resumen en el que nos dice
un resumen, ¿no? Nos da un resumen de todo lo que ha hecho. Tenemos aquí esta cajita donde podemos añadir la habilidad a nuestra herramienta, ¿vale? Y fíjate que aquí el mensaje que nos recomienda para empezar a probarla es decir, le acabo de añadir la habilidad Python Hexagonal para Manus. Puedes demostrarla con buenos ejemplos. Vamos a hacer una primera prueba sin entrar a ver todavía la skill, ¿no? El contenido de la misma. Y lo que vamos a hacer va a ser empezar una conversación de cero. Vamos a seleccionar la skill de Python Hexagonal y vamos a decirle que quiero que me ayudes a construir un proyecto en Python, ¿vale? Que va a ser una CLI. Y ahora vamos a inventarnos otro tipo de problemática. Consistirá en una herramienta, ¿vale? Para buscar ficheros por un nombre aproximado en el ordenador, ¿vale? Vamos a suponer que va a ser algo del estilo. Y entonces lanzamos nuestro prompt y ahora Manus utilizará esa skill para ayudarnos, para guiarnos en el proceso de la construcción del proyecto. Entonces, fíjate, ¿vale? En cómo va a ir siguiendo una serie de pautas, ¿vale? Como si fuese un auténtico desarrollador senior. Vale, fíjate que ahora aquí lo que me ha hecho ha sido cargar la habilidad de Python Hexagonal y ahora con toda la información va a ir elaborando la respuesta. ¿Vale? Como tenemos el resultado que puede tardar un poco en darnos la respuesta, vamos a ver un poco el resultado, ¿no? Vamos a ver un poco el resumen de esta respuesta. Tenemos, como digo, el resumen, ¿no? En el que detalla lo que ha ido haciendo y aquí nos explica los archivos que nos ha entregado. Tenemos 32 textos unitarios, el código fuente completo, ¿no? Siendo la arquitectura hexagonal, una documentación en README, un proyecto de resumen en Markdown y la configuración de la herramienta en el PyProject y en el pre-commit, ¿vale? Aquí nos enseña cómo podemos utilizarlo y aquí están todos los archivos descargables, ¿vale? Podemos ver todos los archivos y de alguna forma podré descargármelo todo por lotes, ¿vale? Le daré a descargar. He abierto en el Visual Studio Code todo lo que me ha generado. De primera lo que vemos es que el resultado es bastante malo. No sé si este zip puede tener algo más de información. Creo que es el File Finder, es el propio proyecto, venga, ¿vale? No sé muy bien qué son estos ficheros de aquí de fuera. Espero que no hagan falta. De momento voy a eliminarlos porque creo que no aportan gran cosa. Los Markdown sí que me los voy a quedar. Vale, pero todo esto no me interesa de momento. Ahora es cuando veo que sí que hacía falta, pero vamos a ir viéndolo, ¿vale? Tenemos aquí el SRC. Parece que el main me lo he cargado, ¿vale? Ni siquiera necesario. Vamos a recuperar solo esto. PyProject. El PyProject no debería estar aquí. Además veo que ya existe uno aquí dentro. Voy a eliminar también este de aquí fuera. ¿Vale? Y el main.py lo que hace es ir importando de las carpetas dentro del SRC. ¿Vale? Ya no es solo el SRC, voy a meterlo aquí en el File Finder. Está mal ubicado. Fíjate que al final, aunque la IA te ayude, ¿no? Al final uno tiene que entender del tema o iterar mucho con ella para ir refinando los resultados y corrigiendo donde se equivoca, ¿vale? En este caso, como tengo conocimiento sobre el tema, puedo hacerlo rápidamente. Este dependencies también creo que debería ir en otro lugar. Dependencies, ¿vale? Que veo que aquí ya en la config existe. Así que me lo voy a cargar porque no quiero tener nada duplicado. Dependencies, me voy a llevar fuera. Vale, y tenemos aquí el README en el que te explica cómo utilizar el proyecto. Lo primero sería venirnos, ¿no? Vamos a venirnos para acá. Voy a entrar a la carpeta del File Finder. Y vamos a hacer un vsync. Vale, perfecto. Vale, de momento no voy a hacer nada con el pre-commit y fíjate que ahora, ya una vez tengamos todo configurado, ¿no? Ya hayamos seguido los pasos que se indicarán por aquí, podríamos ejecutar este programa y hacerlo con el Python 3, main.py, y por ejemplo decirle el fichero, que por ejemplo va a ser, no sé si puedo tener algo como DNI, me lo voy a inventar, ¿no? Pero va a ir buscando en todos los directorios de mi ordenador, me va pidiendo permisos poco a poco, ¿vale? Porque no se había dado previamente. Estamos dándole, pero va a ir buscando ficheros que contengan ese nombre. Ahora le vamos a echar un ojo a la arquitectura del proyecto para ver si realmente sigue una arquitectura hexagonal. ¿Vale? Fíjate que aquí contiene NI, aquí contiene NI, ¿no? Estaba aplicando la distancia de Levenstein, si no recuerdo mal, habiendo visto antes el código. Y por ejemplo, aquí le pedimos que el fichero, ¿no? Contenga, por ejemplo, el nombre del main.py en concreto, que ahí sé que ya tenés varios. Fíjate que ha sido muy rápido porque ya tiene permiso a todos los directorios, ¿no? Pero que aquí va encontrando bastante información, ¿vale? Que contengan ese nombre o que sean similares a ese nombre. De hecho, lo que hace es devolver de los más similares, ¿no? A los menos similares, si no estoy entendiendo mal lo que ha hecho.
¿vale? Y entonces vamos a ver un poquito el código para ver simplemente si se ajusta a lo que le pedimos previamente. De primera, viendo la arquitectura del proyecto, parece que efectivamente está siguiendo una arquitectura hexagonal, ¿vale? Tenemos aquí la application con distintos services, que en este caso está vacío, y distintos use cases, que en este caso hay uno que es buscar ficheros, ¿no? De hecho, esto es la interfaz de execute, ¿vale? No, aquí está. Y está el file search, ¿vale? Que es una interfaz, entiendo, method que alguien implementará. Pero bueno, de momento tiene buena pinta y parece que se están siguiendo, no estoy viendo el proyecto en profundidad, por supuesto, ¿vale? Y está haciendo una suposición bastante general, pero parece que está siguiendo a buenas prácticas. Sí que es verdad que parece que me está creando directorios, ¿no? Siguiendo una plantilla, a pesar de que luego no los rellene, pero bueno, no pasa nada. Podríamos ir mejorando, ¿no? Esa skill para decirle justo que no haga esto. Los value objects, ¿no? Ya tenemos los distintos tipos de objetos, los servicios para calcular la similitud, ¿vale? Que esto lo implementará alguien. Aquí está la distancia de similitud, ¿no? De Levenstein, que como decía, aquí la calcula utilizando, vamos, la hace de forma programática, no utiliza ninguna librería. Y, vale, básicamente sería el proyecto, tiene buena pinta. Aquí está la parte presentation CLI, ¿no? Utilizando click, ¿vale? Y fíjate el potencial que tienen las herramientas, ¿no? Las skills y cuánto nos podría haber costado, cuántos prompts, ¿no? Y cuántas iteraciones nos habría costado hacer esto sin las skills, el ir viendo, ¿no? Abriendo la ventana de ChatGPT, bueno, abriendo la ventana de, por ejemplo, Copilot, ¿no? Cursor o cualquier herramienta e ir iterando poco a poco y además nada nos garantiza la consistencia entre un mensaje y otro o cuando llenemos la ventana de contexto entre una conversación u otra. En este caso sí que tenemos nuestras instrucciones definidas y en mayor medida de lo posible, ¿vale? Sí que tendríamos más o menos esa consistencia en nuestro proyecto. Vale, pues básicamente para eso sirven las skills, ¿no? Y en concreto en las skills en Manus, aunque, como digo, este concepto se generaliza a todas las herramientas que utilicen el concepto de las skills. Y así es sencillo de utilizar. Espero que este vídeo te haya resultado de interés, que hayas aprendido qué son las skills si no lo conocías antes y que además hayas visto cómo funcionan en Manus. Si te ha sido interesante, dale un me gusta, déjame un comentario que me ayudaría muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo.